a la continuidad del conversatorio Clio en el Parnaso, diálogo entre las humanidades y la historia. A continuación, presentamos la ponencia de Uri Márquez Mendoza, Prolegómeno a la lógica orgánica. Adelante, Uri. Gracias por la invitación al doctor Bitsu a presentar este trabajo que, debo mencionar, hacer mención por lo menos de dos comentarios. El primero es que pues no es un trabajo individual, ¿no? Se ha ido elaborando de manera fragmentaria a lo largo de un año en colaboración con el doctor Bitsu, quienes hemos trabajado este texto poco conocido de la obra de José Vasconcelos. Más que nada, pues quisiera hacer también una suerte de introito a lo que es la lógica orgánica, la importancia que tiene dentro de la tradición filosófica mexicana, y destacar también el contenido que es muy relevante, la distinción entre lógica extensional e intencional. Y sin más, pues doy pie a elaborar estas ideas que están contenidas en el libro. Obviamente que para hablar de un libro pues es necesario también referirse al índice y también a la vida del autor, ¿no? Dada la cuestión del tiempo, pues vamos a prescindir de esta cuestión. Solamente mencionar que don José Vasconcelos es un autor, tiene una obra ingente y es muy conocido en México. Él nació en 1882 y murió en 1959, conocido por ser el primer secretario de Educación Pública durante el sexenio de Álvaro Obregón, autor de grandes obras como La raza cósmica, Ulises Criollo, que si quieren consultar viva voce, ¿no?, sus memorias, pues pueden uno leer este magnífico libro que es, además de su carácter ensayístico, ¿no?, tiene ese carácter centáurico, diríamos, ¿no?, de la literatura, porque tiene una buena prosa. Pues encontramos también un retrato de las costumbres y de la época, ¿no?, que vivió él, de toda la transhumancia que también pasó a lo largo de su vida. Y también mencionar que él fue ex candidato a la presidencia en un periodo muy complicado de la República, 1929, no llegó a la presidencia por razones también de carácter geopolítico que podrían explicitarse y dar pie también a otra ponencia, ¿no? Entre la vasta obra también tenemos, por ejemplo, una muy conocida ya a nivel filosófico, porque él trabajó mucho los temas de metafísica, estética, ¿no? Estética, sobre todo al principio del siglo XX, tenemos la obra dedicada a la teoría del ritmo en Pitágoras, que es una serie inaugural a partir de la que él elabora una tríada interesante, ¿no?, el ritmo, armonía y equilibrio estético, y que también retoma aquí en lógica orgánica. Quisiera comenzar con esto cuando dice que es parte de nuestro ensayo que no está publicado. Y se cabe destacar que el pensador mexicano reflexiona el lenguaje en primera instancia, dado que en el índice nos muestra en primera parte una introducción que es además muy sugerente. Esto da pie también a otro tipo de ponencia, no de carácter lógico ni nociológico, sino también de carácter geopolítico, pero que retoma también aspectos relacionados a la tradición de la historia y la historia filosófica mexicana. La primera parte, que titula Logos y Sofía, dedicada a esta cuestión, que es la filosofía y la distinción entre filosofía y sabiduría, la sofía, la filosofía en México, la importancia o la impronta de Platón y Husserl, el enredo que constituye la recepción de Heidegger en la filosofía mexicana, Platón y su conexión, si podemos verlo de esta manera sinalógica en contigüidad, con el pensamiento de Alfred Whitehead, muy conocido en la filosofía de la ciencia, porque él es el iniciador del llamado Process Philosophy, o la filosofía del proceso, que es hoy en día una corriente que se trabaja mucho en filosofía de la ciencia, sobre todo en el cierre categorial específico de la física. El personalismo, según este autor inglés, Whitehead, la inmanencia, la cuestión del espacio-tiempo, la verdad abstracta y la verdad concreta,
donde al hacer esta distinción pues también se inscribe dentro de una tradición que podríamos denominar materialista. Y este es el otro comentario que quería hacer antes de entrar también de lleno a algunos de los comentarios que están vertidos en nuestro ensayo, que es el carácter, y como también lo pudimos ver, ¿no?, en la presentación de la profesora, la impronta que tienen cada pensador hispano siempre es no partir de un a priori abstracto, sino de algo concreto, ¿no? Y por tanto siempre hay un sustrato material, ¿no?, ya sea un eje nociológico, un eje ontológico, un eje literario, un eje historiográfico, ¿no? El caso es que José Vasconcelos no está ajeno a esta tradición, ¿no?, y es importante también inscribirlo dentro de ella, ¿no? También retoma algunas cosas como la propia filosofía del proceso a nivel ontológico, la estructura de la experiencia, el carácter de flujos de energía dentro de lo que en ese momento en la física se estaba desarrollando en ese momento. La obra, recordemos, fue publicada en 1945. Mente y naturaleza comparados, la filosofía científica, la cuestión de la ciencia empírica, la relatividad de la ciencia o sobre el aristotelismo, la cuestión también de la pseudociencia hegeliana, que es algo muy polémico, el logos y la sofía y el mundo externo, finalizando con una posición final. Todo este apartado intitulado Logos y Sofía, digo, como decía, da pie a otra plática, otra ponencia, porque si bien tiene ese carácter filosófico de hacer un deslinde ya a nivel ontológico, nociológico, también lo tiene a nivel geopolítico. Y bueno, esto es muy, muy, muy interesante, ¿no? No todas las obras de filosofía, por lo menos en los años 40, tienen esta característica, ¿no? La primera parte, que es el capítulo 1, la intitula La lógica y sus estructuras. Básicamente toca lo que es la conceptualización en torno a la lógica extensional e intencional, y cómo él concibiría una lógica orgánica, que es la propuesta que da título a su obra, ¿no? El objeto de la lógica, la conciencia y las estructuras, más referida a las operaciones que hace el lógico con respecto al tratamiento de la lógica ya en este sentido orgánico. La cuestión de los a priori, la atención, los procesos de causalidad, la irradiación, la polaridad. Tenemos también la cuestión de la contradicción, el tercero excluido, que es reelaborado en el pensamiento de Vasconcelos. También la cuestión de la función o la funcionalidad, que son términos que, como él señala, retoma de la física. El a priori como una cuestión elástica, la irreversibilidad, la intensidad. En las cuestiones de intensidad también está el término de gradación, que retoma también de estas ciencias exactas, el reposo y el cambio, y los instrumentos del conocer. Es interesante porque, bueno, haciendo también una conexión con respecto a otras obras de Vasconcelos, él suele cerrar cada capítulo también relacionándolo con un nivel no solamente nociológico, sino también referido al plano de lo ético y de lo estético, ¿no? Es decir, ya también al plano, pues, del cierre de la ciencia social, ¿no?, de las humanidades. Y bueno, en ese sentido hace una conexión o una analogía interesante entre lógica orgánica y concepción estética, que bueno, ya había elaborado en sus libros anteriores, sobre todo en este que señalaba de la teoría del ritmo de Pitágoras. Y ahí, bueno, nos aborda cuestiones como qué es la estructura y el organismo, la índole del pensar, no solamente del pensar lógico, ¿no?, sino también del pensar del esteta, el a priori orgánico, el pensar orgánico y la teoría de los conjuntos, el tipo moderno del conocer, el conocer como una coordinación de conjuntos, la independencia y la conexión de conjuntos, y la conexión que se da entre lenguaje natural, pensamiento natural, y lenguaje técnico, conexiones científicas, ¿no?, que también es importante verlo él nos dice desde un punto de vista de la lógica, ¿no? Entiéndase ahora, desde ahora, que cuando se habla de lógica, pues se va a hablar obviamente de su propuesta, ¿no?, lógica orgánica. El segundo capítulo, que lo conforma la lógica y su definición, que es básicamente la continuidad de la definición de qué es lógica en su sentido genérico,
para acabar en un sentido muy particular, como es la cuestión de la relación entre lógica matemática, gramática y lógica, y los fundamentos y alcances que tiene esta dimensión genérica en el logos. Posteriormente a eso ya viene la parte de la división, capítulo 3, los principios lógicos, que es el principio de la identidad, la unidad como función, la identidad en ética, la unidad de identidad y la distinción que tiene entre unidad e identidad, principio de contradicción, en qué consiste esto, y el silogismo estético, la oposición como construcción, contradicción, polaridad y el principio de tercero excluido que señalaba, el principio de razón suficiente o la relación de parte y todo, que bueno, es un problema también muy clásico de la nociología hispánica, que es el problema del meros y el holos, ¿no? ¿Qué es lo que constituye un todo y qué es lo que constituye una parte, ¿no? En estética, cuestiones relacionadas, ya haciendo esa analogía y cerrando ese tercer capítulo, con respecto a qué es el concepto de libertad, la causalidad y el milagro como ley de la creación. Bueno, aquí no me detengo porque también nos daría pie a hablar de otras cuestiones del pensamiento de Vasconcelos que se refieren más ya a la índole metafísica, ¿no? El capítulo cuarto, que ya propiamente inscribe el estudio de la materia a partir de la índole del concepto, el estudio de la abstracción, la diferencia que ya había hecho entre abstracción y concretud, naturaleza de la idea, la índole del propio concepto, que es la memoria, las imágenes, la clasificación de los conceptos y las divisiones clásicas del concepto que se han hecho en la lógica extensional. Bueno, ahora bien, ya hecho el deslinde entre lógica extensional e intencional, también procede a deslindar estos verbos del comprender, ¿no? La comprensión y el carácter analítico que tiene la lógica orgánica. Y en ese sentido, bueno, continúa con el examen de los universales formales, los universales concretos, las formas de recurrencia fenomenal, el caso de los cuerpos, la integración conforme a los universales concretos. Y bueno, finaliza este tercer capítulo otra vez haciendo esa analogía con la estética y la ética para el caso de los universales, o qué son los universales éticos y qué son los universales estéticos. En la composición, y ahora sí introduciendo su triada, ¿no? El capítulo 5, que va a abordar muy brevemente la cuestión de los términos y proposiciones, para abordarlos ya de manera muy detallada en el 6, el 7 y el 8, que estos los constituye básicamente los juicios, el silogismo y las categorías. En el caso de los juicios, tenemos la teoría del juicio en nuestro sistema, las condiciones del juicio, que bueno, esto ya es obviamente retomar los temas de la lógica extensional e intencional, pero dentro del marco de lo orgánico, el juicio lógico formal, la distinción cualitativa, la cópula, ¿no? El juicio ético, el hecho ético, el juicio estético como ejemplos, ¿no? El juicio como un instrumento del conocer, pero también como un instrumento del comprender, la división clásica de los juicios, que bueno, ya conocemos, y aquí bueno, hace también acotaciones con respecto a el pensamiento de Kant. Es interesante porque si bien al principio, en la introducción y en la sección de Logos y Sofía, donde Vasconcelos sí hace una crítica fuerte, bueno, como lo pudieron notar, ¿no? Al caso de Hegel, pero también al caso de Heidegger, el caso de Husserl. Bueno, esto también implica que no los excluye, ¿no? Es decir, hay una crítica, pero también una lectura y una recepción de ellos. Y bueno, Kant, y como el resto de la filosofía alemana, no le es ajeno a Vasconcelos. Por tanto, también lo incluye dentro de su sistema de la lógica orgánica. Es interesante, ¿no? Ver cómo maneja también el concepto de contradicción, no como exclusión, ¿no? Y bueno, esto nos lleva al plano, pues, propiamente actual, ¿no? Que se estudia en la filosofía de la ciencia actual, ¿no? En la filosofía del proceso. Quizá, y bueno, esta es una idea que yo tengo, que aún no se ha expresado en el ensayo, pero yo creo que hay una impronta también importante de la filosofía analítica, pues es muy obvio, ¿no? Con Whitehead en el pensamiento de Vasconcelos, ¿no? Y bueno, una recepción en los años 40 en México de la filosofía analítica y de la filosofía alemana también es muy interesante, ¿no? No hay una obra de esas características.
Bueno, continúa con la cuestión del silogismo, las distintas maneras del silogismo, las figuras del silogismo, las reglas del silogismo, la cuestión de el sorites y el entimema, los silogismos disyuntivos, la verdad y la corrección del pensamiento. Y para el caso de las categorías, pues la predicación y las categorías. Las categorías es una tabla moderna de los predicados de la sustancia y sus jerarquías, las categorías mentales formales y los universales concretos. Bueno, finalizo esto en el capítulo 9, 10, 11, porque bueno, todo esto lo constituye la lógica orgánica hasta el 12, solamente con los títulos para señalar que pues, fue de lo particular ya a lo general. En el capítulo 9 pues, va a desarrollar lo que son los sofismas, que son los sofismas, el sistema de deducción, la interrogación y la inducción. Para el capítulo 10 y el 11, pues es propiamente el método, ya el método aplicado a la definición y las reglas de definición que da él como comprensión de una lógica orgánica. El 9, que es la lógica del arte, ya no solamente en el plano estético, ético y lógico, sino como él denomina la compenetración y analogía entre estas proposiciones. Y bueno, obviamente el 12, que es el apartado de la ciencia. Finaliza con esto, ¿no? Con el concepto de ciencia, qué es una ciencia, da una clasificación y una tabla de Porfirio respecto a esto, ¿no? También hay que mencionar que el libro contiene un apéndice en el cual pues, hay temas sueltos como el caso del atomismo, los fragmentos de sexto empírico, Hegesías o el consejero de la muerte, el atomismo en el siglo XVII, tesis de la interpretación convencional, teoría de la inmanencia de Platón y los neoplatónicos, Plotino, y el personalismo y la tesis cristiana, que otra vez nos remite bueno, a lo que les señalaba, ¿no? El plano metafísico, que da también mucho de qué hablar, y bueno, de lo que uno podría extenderse horas, ¿no? Porque es también bastante sugerente el plano metafísico cristiano de Vasconcelos, ¿no? Bueno, entrando en la cuestión del ensayo que estamos preparando en coautoría con el doctor Bitsu, bueno, hemos destacado algunas cosas. Señalamos que el pensador mexicano pues reflexiona el lenguaje como una forma del quehacer científico relativa a la funcionalidad de los organismos. Citando a Vasconcelos, en la página 70, el lenguaje es más que forma lógica, reúne la forma lógica y la forma ética, la forma estética, pero también incluye la materia y la forma del pensamiento. En esta obra, la acribación del orden lógico, vamos a quedarnos con la idea de lógico del orden extensional, no segrega la tradición, sino que la complejiza mediante una propuesta que, juntando las categorías y los conceptos de dicho orden nociológico, linda una operatoridad que se circunscribe en un sistema totalizante de orden metafísico. Para Vasconcelos, quien siempre abrogó por una lógica procesual de cuño científico, que en este caso es fundamentada en las metodologías que nosotros denominamos metodologías alfa operatorias, pero bueno, Vasconcelos siempre hace esa analogía, ¿no? Entre una y otra. El mundo, y cito a Vasconcelos, el mundo fenomenal se desarrolla mediante procesos a la inversa del mundo conceptual. Es decir, que si se abandona sus propias determinaciones cae en la dialéctica hegeliana, que es vacía, falsa y de la que bueno, refiere a los conceptos de antítesis y síntesis, ¿no? Dicha lógica orgánica, consideramos, se ajusta a una teoría del ritmo, de la melodía y de la armonía, que bueno, ya había desarrollado en 1917. La lógica, cito a Vasconcelos, es la ciencia que estudia la razón como instrumento para alcanzar la verdad, la finalidad y la armonía, donde el lenguaje entra en tensión dialéctica con las materialidades del devenir manifestativo. Dice Vasconcelos que la dialéctica es un proceso discursivo mediante el cual progresan, bueno, retomando el concepto griego, ¿no? Netamente, y aristotélico, mediante el cual progresan los elementos homogéneos de la conciencia, o sea, las formas del intelecto, y su conceptualización científica del mundo. Esto también quiero precisarlo, cuando Vasconcelos elabora su pensamiento, bueno, y también como lo señalaba, no es que esté cayendo en contradicciones, oposiciones, inclusiones, ¿no? Al referirse al mundo conceptual también se está refiriendo al mundo concreto, no como un reflejo, sino como una suerte de operación que se da a priori, pero que viene acompañada a este proceso netamente conceptual, ¿no? Que es conceptual científico del mundo.
Cito Vasconcelos, dice, no aceptamos la definición que dice ser la lógica, ciencia de los pensamientos en cuanto tales, porque no existen pensamientos en cuanto tales, pensamientos puros, ni es legítimo separar pensamiento de significado o forma de contenido, ¿no? Si tal se ha hecho con fruto en las matemáticas, ello se explica porque las matemáticas se refieren a dos categorías, cuáles son la de cantidad y relación, pero el pensamiento se halla ligado a todas las categorías y contiene en sí todas las cualidades del ser y los seres, no solo algunas, ¿no? De ahí el hecho de que también pues retome la lógica extensional, ¿no? Que proviene de esta cuestión de la cantidad y la relación proposicional, pero también lo ayunte a la cuestión de la lógica intencional, es decir, a las operaciones objetivas, intersubjetivas. La lógica, por ejemplo, la lógica biológica opera por un tipo de discurso que no prevé la lógica formal, ¿no? Refiere cada cosa a un conjunto, enseguida, como en el caso de los silogismos compuestos, que puede referir a cada conjunto a un grado superior por valor vital, espiritual, y no como en la lógica ordinaria, superior por comprensión o por extensión. Y así son la simetría y la asimetría, una operación circular de la lógica orgánica, ¿no? La actividad del lógico orgánico es valerse del nombre y hallar la función del mismo. Y cito a Vasconcelos, designa un estado relativamente estable de las cosas. Pues, según la física y la psicología, todo es provisional y convencional. El verbo determina las cosas dentro del tiempo y en consecuencia corresponde mejor a la realidad concreta. De suerte que el nombre expresa esencias formales, ideales ficticios, pero útiles para la función del pensar. Es decir, el verbo expresa el fluir que arrastra las realidades, los cuerpos, los seres. Vasconcelos se refiere mucho a las realidades, pero ya en este sentido procesual, ¿no? Que es lo que señalaba hace rato, ¿no? Así, en el cierre lingüístico, Vasconcelos distingue que el nombre de a priori tiene el defecto de que supone una tesis contraria, la del conocimiento a posteriori de la experiencia. Es decir, frente al carácter nominal de la actividad científica, se sugiere que también el lenguaje del saber siempre es consecuencia de la armonía entre sistemas nomológicos, lógicos, estéticos, incluso históricos, y no de la adecuación de causas o leyes conducentes a la formalización de un valor de verdad proposicional. Y cito a Vasconcelos, ¿por qué existe el ente y no la nada? Y respondemos, porque la nada es la negación del ente, o sea, lo inconcebible. Esto en el plano del ontológico. En lo real es sabido, para el que ha tomado un par de lecciones por lo menos de física, que no se halla el vacío en ninguna parte, ¿no? Lo que existe es diferencia de densidad, gradaciones de densidad. La sustancia como materia ocupa todo el campo de la extensión como pensamiento. Materia es extensión aparte de algo más que es la energía, ¿no? La energía en un sentido procesual. La lógica orgánica vasconceliana sintetiza proposiciones en apariencia contradictorias, como podría ser el caso del conocimiento viable como matematización del mundo, plano extensional, y el oteo del cosmos, que implica la segregación de los linderos, en este caso cuantitativos, ¿no? En este sentido, pues Vasconcelos deja muy en claro que la matemática no es estática y se halla en relación con la lógica deductiva. Sí, se halla en relación con la lógica deductiva y sus consecuencias, pero aboga también por la idea de matematización que comprende las relaciones procesuales como, y cito, un adelanto, haber hallado mediante la matemática las constantes del tránsito fenomenal. Por eso es que en los capítulos 2 y 3 es necesario siempre irlos retomando a lo largo de toda la lectura de la lógica orgánica, si uno quiere comprender bien la lógica orgánica, porque ahí están las claves para, a nivel ontonociológico, para la comprensión de esto que denomina orgánico, ¿no? Gradación, polaridad, ¿no? Funcionalidad, ¿no? O constantes, ¿no? Que es el plano de la matemática, pero no de la matemática formal, sino de la matemática aplicada, ¿no? Es experimental, física. Por ejemplo, el descubrimiento constitutivo de la función y la integral posibilitan la comprensión de las condiciones del cambio de la materia orgánica. Asimismo, dicha organización de la materia se conceptualiza en una estructura que es el conjunto de factores indispensables para integrar un elemento simple o complejo. Vasconcelos integra así distensión de la creación en una estructura generativa que armoniza tres órdenes de la realidad, cuáles los del orden del intelecto, la de la ética y de la estética. Él hace una clasificación y lo cito, dice, por lógica del intelecto, que se subdividirá en lógica deductiva y lógica indicativa. Es el criterio de esta lógica la que da el principio de identidad. 2, la lógica ética, que es la norma del pensar ético, que nunca es formal, y se distingue de los propósitos a realizar por la voluntad, es decir, la clasificación según el mal y el bien, ¿sí? De acuerdo con una tabla de valores. Y 3, la lógica estética o lógica de lo heterogéneo, que es la coordinación de heterogéneo según las normas del ritmo, la melodía y la armonía. Ahora, hace esta separación
porque pues necesita darle orden a su pensamiento, pero cuando pensamos en la lógica del intelecto, la lógica ética y la lógica estética, estamos hablando también de un solo plano proposicional. Y, bueno, así como esto, bueno, podríamos extendernos, ¿no?, a diversas materias. Yo solamente señalo estos puntos porque considero son muy sugerentes para iniciar una lectura de la lógica orgánica. Y bueno, yo quisiera cerrar de manera muy breve, bueno, como ya lo indicaba, ¿no?, la importancia que tiene esta obra, el hecho de que debe ser estudiada también por los lógicos, por la filosofía, por los filósofos mexicanos, para darle el lugar que tiene, porque es una obra casi desconocida, y dentro de la producción de Vasconcelos también situarla, ¿no? Ahora, a la escala de las obras que se han producido, no solamente a nivel filosófico, ¿no?, sino ya en los años 40, estoy pensando, por ejemplo, en El Deslinde, ¿no?, de una obra de Alfonso Reyes, que es clásica, ¿no?, mucha parte de las obras completas de Alfonso Reyes, ¿no?, el tomo 15, ¿no?, el Deslinde, una crítica de la teoría literaria, que es una formalización muy interesante y un intento por objetivar el material literario desde los años 40, desde México. Y bueno, también estoy remitiéndome a otra obra que estoy pensando en el caso de la historiografía, en el caso de Crisis y Porvenir de la Historia, ¿no?, de Edmundo Gorman, que fue publicada en 1947, muy cercanos, ¿no? Bueno, situar también la importancia que tiene la lógica orgánica dentro de esta producción general de los años 40, solo bueno, por citar algunas obras conspicuas que se han dado en México, y dentro de estas, pues ver, ¿no?, comparar cuál es la importancia que tiene la lógica orgánica con respecto a las demás, ¿no? Es una labor que bueno, se podría dejar al historiador, ¿no? Y bueno, yo con esto cierro.